Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Me gustaría comenzar leyendo un versículo que está en el libro de Gálatas. Capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 13 esta mañana. De alguna manera este versículo venía a mi corazón y aunque no vamos a exponerlo, sí quiero comenzar con él. Gálatas capítulo 5, versículo 1, y luego leeremos el versículo 13. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y el versículo 13, la primera parte, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Si por algo debemos identificarnos, es por ser libres en Jesús. Si algo Jesús ganó para nosotros en la cruz del Calvario, es nuestra libertad. Y la Biblia dice, el apóstol Pablo dice aquí, debemos mantenernos en esa manera de vivir de libertad. Debemos mantenernos en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Y allí Pablo expone este tema. Él dice, no usando la libertad como una excusa para hacer lo malo o para pecar, porque esa no es la libertad a la que Cristo nos llamó, sino una libertad para poder vivir en la gracia, para poder vivir libres del pecado, libres de aquellas cosas que nos oprimían, libres de aquellas cosas que nos ataban. Y ¿sabes qué? Cuando nosotros aprendemos en Cristo a vivir en libertad, nosotros llevamos al mundo a experimentar verdadera libertad. Por eso quiero hoy, de alguna manera, y yendo en relación a lo que el Señor nos está hablando, hablar de que tú y yo podamos hacer un viaje hacia una vida de libertad. Porque es verdad que Cristo un día llegó a nuestro corazón y Cristo hizo algo precioso en nosotros. Hemos nacido de nuevo en Él, hemos creído en su palabra, en su evangelio, pero el desafío del creyente es mantener una vida de libertad. Es mantener una vida donde no vuelvo al yugo de esclavitud del pasado, donde no vuelvo a lo que yo era, donde me despojo de la carne, donde dejo lo terrenal y cada día me afirmo a la libertad que tengo en Cristo Jesús. Un profesor mío en el seminario llamado Manfred Krauss definía la libertad de la siguiente manera. Y él decía, él fue psicólogo, es pastor ahora de una iglesia en la ciudad de La Plata. Y él decía, libertad es la capacidad de decidir a qué quieres estar atado. Y de alguna manera esto es libertad. La libertad a la que Cristo nos llamó es que podemos decidir ser libres del pecado y vivir como esclavos por amor de Cristo Jesús. ¿Cuántos son libres en Jesús? ¿Cuántos creen que son libres? ¿Y cuántos quieren vivir en esa libertad? Y no volver a vivir allí que de repente viene otra vez el yugo, viene otra vez. Pues hoy vamos a hacer ese viaje para poder experimentar y vivir en libertad. Y quiero que para conocer este viaje y conocer lo que el Señor quiere hablarnos hoy, nos traslademos a un desierto, quizás al desierto más famoso de toda la Biblia, quizás porque es el desierto donde la Biblia más se detiene a explicarnos qué ocurre allí, y es el desierto del Éxodo. Hoy quiero que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 5. Y quiero que examinemos y miremos cómo comienza para el pueblo de Dios a vivir en libertad. ¿Cómo comienza la libertad para el pueblo de Dios? En Éxodo, capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Cuando lo tengas puedes decir amén o lo tengo. Muy bien. Dice Éxodo, capítulo 5, versículo 1 al 3. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió diciendo: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues,
camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu obra en la cruz. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor, tan notoria, tan real. Gracias, Señor, porque tú nos encontraste, tú acudes a nosotros, Señor. Gracias porque tú nunca faltas a la cita y siempre, Señor, estás donde hay alguien que te busca, donde hay alguien que te anhela, Señor. Gracias, Señor, porque en ti, Señor, somos salvos, Señor, y en ti, Señor, podemos vivir en libertad, Señor. Queremos que nos ayudes, Señor, en esta hora a comprender, Señor, aquellas cosas que debemos restaurar en nuestra alma, en nuestra vida, para vivir y expresar esa libertad al mundo, y que a través nuestra, a través de tu iglesia, a través de mí, el mundo pueda ser liberado y el mundo pueda ser conocedor del poder que hay en tu nombre, Jesús. Te bendecimos, te adoramos, Señor, y te damos toda la gloria a ti en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Todos conocemos bien la historia del Éxodo. La palabra Éxodo, que significa salida. Este libro nos relata la salida justamente del pueblo de Israel de Egipto, la salida de años difíciles, la salida de años de opresión, la salida de años de esclavitud. Y esa salida, esa operación salida, esa emigración de la esclavitud comienza en este capítulo 5. Realmente comienza antes, en el capítulo 3, cuando Dios llama a Moisés. Moisés, que ha tenido que huir de Egipto porque es buscado, está en busca, en captura, ha matado a un soldado egipcio y los egipcios no lo quieren en su palacio, y como si eso fuera poco, la gente de su sangre, su pueblo, no lo quiere, porque no lo quiere ni por juez ni por libertador del pueblo de Israel. Entonces Moisés, que es criado en Egipto, huye de Egipto y vive 40 años lejos del lugar al que Dios le llamó, pero siendo tratado por Dios. Todos conocemos esto. Y en Éxodo capítulo 3, Dios se le aparece a Moisés. Y Dios se le aparece a Moisés porque Moisés necesita que Dios se le aparezca para cumplir el propósito para el cual él fue engendrado, para el cual él nació. Moisés nació y fue libre de las aguas del Nilo, de los peligros que hay en el Nilo, para liberar a Israel de la esclavitud. Y ahí en Éxodo capítulo 3, en ese encuentro que la Biblia nos narra con Dios 3 y 4, hay un diálogo largo, extenso, entre Dios y Moisés, donde Dios está haciendo entender a Moisés que es el momento, es la hora, es el tiempo, de que ha llegado el día para que Israel fuera libre y que él tenía un papel muy importante. Y sabes que de alguna manera siento que quizás tú y yo hemos estado desarrollando largos diálogos con Dios, quizás tú y yo hemos estado viviendo muchas cosas en nuestra vida cristiana, pero hay una convicción en mi corazón en esta mañana para decirte que es el momento y que es el tiempo y que es la hora, y que como Esther dijo que para esta hora hemos llegado al reino, para esta hora estamos aquí, para empezar a traer libertad a su pueblo y para empezar a traer a los perdidos a la luz. Y quizás lo decimos siempre, pero hermanos, estamos en el momento indicado, en el lugar correcto para hacer aquello para lo cual hemos nacido, que es traer libertad a un mundo que sigue esclavo por el pecado. ¿Cuántos dicen amén a esto y lo creen? Ahora, después de ese diálogo, en Éxodo capítulo 3 y capítulo 4, hay otro suceso en el que Dios se le aparece a Moisés. No nos vamos a detener aquí porque esto es largo, pero un momento en el que Dios se quiere cargar a Moisés, porque Moisés no hace aquello que Dios le dice. Él quiere evitar circuncidar a su hijo. Y en el versículo 27 del capítulo 4, aquí sí vamos a ir un poquito más arriba. Mientras Moisés está en el monte Horeb con su familia, su mujer Séfora, su hijo Gersón, y después de tener un episodio ahí dramático con Dios, el versículo 27 dice: y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y Aarón fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales
delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Después de hablar Dios con Moisés, Moisés queda con una carga en su corazón, con un cómo. Tengo que liberar a Israel, tengo que sacar al pueblo de Dios de las manos de Egipto, pero ¿cómo voy a hacerlo? ¿Y cuántas veces nosotros en algún punto tenemos claros los propósitos de Dios con nuestras vidas? Muchas veces sabemos el camino, sabemos hacia dónde tenemos que ir, sabemos lo que debemos hacer, incluso algunos de nosotros sabemos hasta las decisiones que tenemos que tomar, pero se presentan cómo, ¿no? Oye, pero ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo vamos a alcanzar nuestra ciudad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y hay cómo en Moisés que no son respuestos. Y dice en el versículo 27 del capítulo 4 que por otro lado, mientras Moisés está en el desierto y está armando su plan de rescate, Jehová habla con Aarón. Es interesante porque antes no tenemos ninguna referencia de que Aarón recibiera palabra de Jehová, pero de alguna manera Dios empieza a moverse y Dios habla con Aarón y le dice a Aarón: ve al desierto, tienes que encontrarte con Moisés, con tu hermano. Y Aarón, 40 años sin ver a su hermano, sale de la tierra de Egipto, va hacia el desierto y va al encuentro de Moisés. Cuando lo encuentra en el monte Horeb, lo besa y comienzan a hablar, y Moisés le comienza a contar todo lo que Dios le había dicho. Y dice la Biblia, ahí en el versículo 29 que hemos leído: y Aarón y Moisés fueron y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. Aarón va a buscar a su hermano y juntos van a la tierra de Egipto y juntan a los mandamases de Israel, a los ancianos del pueblo de Israel, aquellos que 40 años atrás habían echado a Moisés, diciéndole que él no iba a ser un libertador y que él no iba a ser un juez. Y en esa reunión, allí en ese meeting, están hablando y Aarón comienza a hablar y a contar todo lo que le había ocurrido a Moisés. Había un cómo en Moisés que era: Señor, ¿cómo les voy a hablar? Tú lo puedes leer en Éxodo capítulo 3, en Éxodo capítulo 4 dice: ¿cómo les voy a hablar? Soy torpe de palabra. Y Dios ya tenía la manera, porque Dios habló a Aarón, y Aarón comienza a contarle a la gente lo que Moisés había recibido de parte de Dios. En ningún momento Moisés ni siquiera tiene que explicar aquello que hay en su corazón, porque Dios pone a la persona justa a su lado para que cuente las cosas que han ocurrido. Y probablemente lo que Moisés dice a los ancianos de Israel es lo que Dios le dice en Éxodo 3, versículo 7. Dice: dijo Jehová, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los filisteos y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y fluye miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del heveo, del amorreo, del jebuseo y del fereceo. Aarón comienza a hablar y comienza a decir: gente, Dios ha visto nuestra situación, Dios ha escuchado nuestro clamor. Dios no está sordo, Dios no está ajeno a lo que nos ocurre, y ha dicho Dios que Él va a venir a librarnos, y ha dicho Dios que va a venir un tiempo nuevo y que va a haber una tierra buena. Y cuando Aarón decía esto, los ancianos comienzan a: lo que Dios dice, pero como si esto fuera poco, dice ahí la Biblia que Moisés comenzó a hacer señales. Comenzó a hacer señales para de alguna manera mostrar que lo que Aarón estaba diciendo de parte de Dios era cierto, era veraz. Y dice la Biblia en el versículo 31: y el pueblo creyó. Y quizás tú estás diciendo: ¿qué vueltas está dando? No estoy dando vueltas, te estoy leyendo la Biblia. Pero la Biblia dice que cuando Aarón habló y Moisés hizo las señales de parte de Dios a un pueblo acomodado a la esclavitud, el pueblo creyó. ¿Sabes qué? La libertad del pueblo de Dios en Egipto comenzó con un encuentro con Dios. La libertad del pueblo de Israel comenzó con un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios a Moisés, un encuentro con Dios a Aarón, un encuentro con Dios a los ancianos de Israel. Y ese encuentro con Dios, ese encuentro de personas, ese encuentro
tenía palabra de Dios. Aarón comienza a hablar palabras de Dios. Y cuando comienza a hablar palabra de Dios, Moisés comienza a demostrar que esas palabras son verdad. Y la Biblia dice que la fe que necesitamos para vivir en libertad, la fe que necesitamos para ser soldados de Jesucristo, para ser influyentes, la fe que necesitamos para salir adelante de cualquier circunstancia, es por el oír la palabra de Dios. Curiosamente, otras versiones dicen la fe viene por el oír, pero qué hermosa es la Reina Valera que dice la fe es por oír la palabra de Dios. Cuando tú oyes palabra de Dios, como estos ancianos acomodados a la esclavitud, cuando tú oyes palabra de Dios, ahí hay fe. Ahí hay fe. Y el pueblo creyó en ese momento. Comenzó a creer. Dijo, es verdad, podemos ser libres. Nuestra vida puede ser diferente. Podemos darle un mejor lugar a nuestros hijos. ¿Y sabes qué? Es realmente lo mismo que ocurrió con nosotros. Nuestra libertad comenzó el día que alguien vino y nos habló. Y comenzó el día que después de hablarnos, nosotros creímos. Y cuando creímos que Jesús era el Salvador del mundo y lo hicimos Señor de nuestro corazón, dijimos, está bien, yo lo quiero recibir, y ahí comenzó nuestra vida de libertad. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Y la Biblia nos cuenta cómo el pueblo creyó, y cuando oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, y después de creer, y nunca me había detenido en esto, se inclinaron y adoraron. Y lo primero que quiero decirte hoy, después de todo esto que te he dicho, es que el Señor Jesús nos hace libres. Y redundando en lo que Él nos habló el miércoles, nos hace libres para levantar adoración. Nos hace libres para levantar altares de adoración a Dios. Cuando el pueblo escuchó, creyó y vio las señales que Dios podía hacer, se inclinaron y adoraron a Dios. ¿Cuánto tiempo los israelitas llevaban sin adorar a Dios? ¿Cuánto tiempo los israelitas llevaban sin reconocer los beneficios de Dios? ¿Cuánto tiempo llevaban ensimismados en sus circunstancias, en su problema? ¿Cuánto tiempo para los israelitas la vida era ladrillo, ladrillo, ladrillo y un poco de paja, ladrillo, ladrillo y un poco de paja? Su vida se reducía a lo que veían, su vida se reducía a lo que sentían, pero cuando vino la palabra de Dios y hubo fe en su corazón para creer que Dios tenía un destino, un propósito para ellos, ellos adoraron. Después de 400 años, después de años de esclavitud, ellos adoraron a Dios. Si tú buscas de Éxodo hacia atrás referencias que la Biblia hace a la adoración, solo encontrarás una en Génesis capítulo 22, cuando Abraham dice, vayamos y adoremos. Pero no encontramos muchos hombres que levanten adoración antes de Moisés. No encontramos muchos hombres que levantaran adoración a Dios, que hicieran adoración a Dios, pero Dios nos ha liberado, nos ha hecho libres para poder levantar adoración a nuestro Rey. Isaías capítulo 43, versículo 21 dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y en otra versión dice, yo hice a Israel para mí mismo, y algún día me honrará delante del mundo entero. El deseo de Dios al llamar a Israel, al crearlo, al levantarlo como un pueblo único y fuerte, era que fuera un pueblo que le adorara. Y la Biblia dice que el Señor Jesús, por su muerte de dos pueblos, los judíos y los gentiles, hizo un solo pueblo, la iglesia, que eres tú y que soy yo. ¿Y sabes para qué hizo eso el Señor? Para que tú y yo le adoremos. Hace unos años en la iglesia se cantaba una canción y decíamos, yo quiero ser un adorador. ¿No? Cantábamos. Bueno, estaba chula la canción, pero hay unos cuantos errores en la canción, porque ¿sabes qué? Realmente, y algo de esto dijo el pastor Juan Elena el miércoles, pero realmente todos somos adoradores. De hecho, tú eres un adorador. Y quiero decirte que lo haces muy bien. Todos somos adoradores. El tema es de qué, ¿no?
Pero todos somos, y algunos son excelentes. Hay adoradores al fútbol increíbles. Hay adoradores a la imagen increíbles. Hay adoradores a la comida que no son tan increíbles también, ¿no? Pero absolutamente todos somos adoradores por defecto y sabemos adorar. Sabemos rendir culto, sabemos entregarnos. Sabemos dar de nosotros, sabemos entregar nuestro tiempo. Hay excelentes adoradores al trabajo y excelentes adoradores al ocio y a la diversión. Hay excelentes adoradores en medio de nosotros y todos, no es que querramos ser adoradores, todos somos adoradores. Pero la Biblia dice que Dios está buscando verdaderos adoradores, gente que adore, pero que adore de otra manera, que adore en espíritu y en verdad, gente que levante al Señor una adoración que lo honre y lo glorifique a Él. Y ¿sabes qué? No se puede hablar de adoración, y no quiero hablar mucho de esto. Si quieres escucha la prédica del miércoles, pero no puede haber adoración si no hay altar. No existe adoración si no hay entrega, si no hay sacrificio. Qué mal nos han hecho los grupos de alabanza y adoración, que le deberíamos cambiar el nombre, ¿no? Pero qué mal nos han hecho, porque nos han hecho muy bien, ¿no? Pero nos han hecho mal en el sentido de pensar de que la adoración se reduce a un cántico y que la adoración se reduce a un gesto de levantar las manos o a una sensación que escucho cuando la música llega y adoro la música, pero eso no es adoración. Eso es una milésima parte de lo que significa adoración, porque adoración siempre tendrá que ver con entrega, con sacrificio, con un altar que tú entregas al Señor. Siempre tiene que ver con aquello que amas en tu corazón. Y si tú no te has convertido en un adorador en espíritu y en verdad, si quizás te das cuenta de que Dios te está buscando para que seas un verdadero adorador, lo que tienes que hacer es muy sencillo. Es mirar cuál es el tesoro de tu corazón. Porque aquello que tú amas en tu corazón es aquello a lo que tú estás adorando. Dime lo que amas, yo te diré lo que adoras. Y hay veces que nos afanamos tanto por ciertas cuestiones, cuando lo que Dios está buscando es un pueblo que Él hace libre para que le adore en toda su vida, en su manera de pensar, de ser, de hacer, de sentir. Un pueblo que le adore. ¿Y tú le estás adorando? Alguien que vive y se mantiene firme en la libertad en la que Cristo nos hizo libre es alguien que vive una vida de adoración, una vida de entrega, una vida de rendición, una vida en el altar. Y no significa que pases siempre aquí adelante, significa que tu corazón, en tu corazón, el tesoro de tu ser sea el Señor Jesucristo y que todo lo demás sea secundario. La próxima vez que le digas, Señor, yo quiero ser un adorador, acuérdate que no podrás ser adorador de verdad si no estás dispuesto a entregar y a sacrificar. De hecho, cuando Abraham, y esto es otro tema, me voy a ir de aquí, pero cuando Abraham fue a decir, vamos a adorar al Señor, lo que Dios le pidió era su propio hijo. Porque aquello que más amas es lo que el Señor te pedirá como muestra de adoración. El Señor hizo libre a Israel para comenzar una vida de adoración. ¿Y sabes qué? El pueblo de Israel este día adoró y luego siguió adorando. Moisés fue un hombre que aprendió la importancia de la adoración hasta tal punto que Dios le dio la orden de hacer un tabernáculo, un lugar donde Dios residiera y donde el pueblo adoraba. La Biblia dice en Éxodo 34, por ejemplo, que cuando el pueblo veía a Moisés entrar al tabernáculo, todo el pueblo adoraba. Y qué importante es que tú y yo, cuando sabemos que Dios tiene planes y propósitos, cuando empezamos a vivir la libertad que Cristo nos dio, que todo el pueblo adore a Dios, lo honre delante del mundo entero. Dios está esperando que sea ser adorado. Dios está esperando ser honrado, ser glorificado por sus hijos. Él no quiere ser recordado, Él no quiere ser ni siquiera compartido, que sí que quiere serlo, pero Él es celoso de la adoración que tú y yo podemos darle. Y si tú puedes darle adoración a Dios, no pierdas más tiempo adorando otras cosas que no sean Dios. Saca los ídolos de tu corazón y pon en tu corazón al tesoro más valioso, a la piedra preciosa que es Cristo Jesús, y dale a Dios verdadera adoración, porque para eso te hizo libre. Para eso te hizo libre. Amén. Dios nos hace libres para adorarle,
para que su pueblo le adore. Ahora, en el versículo 1 del capítulo 5 ocurre algo. Y dice que después de esto Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón. Y esto es increíble. Y esa mañana yo me imagino en el palacio de Faraón, llegó el cartero de Faraón con un comunicado. Señor Faraón, unos hebreos quieren hablar contigo. Mira, el Señor nos ha hablado en este año de que es un año, y lo resumimos así, como nunca, ¿no? Donde pasen cosas que como nunca. No sé cómo se explica esto, pero así es. Y es un año para adorar a Dios como nunca, con nuestro corazón. Y es un año para enfrentarse a Faraón como nunca. Y para enfrentarse a la oposición como nunca. ¿Por qué te digo esto? Porque ocurrió algo que no ocurría hace mucho tiempo, y era que gente comenzó a adorar a Dios. Esto es tremendo. Pero luego ocurre otra cosa que hace mucho tiempo que no pasaba. De hecho, nunca había pasado. Que dos hebreos van a hacer un reclamo a Faraón. No van a pedirle un aumento de sueldo, ni una reducción en el horario laboral. Lo que estos dos hombres van a decirle, estos dos hebreos: deja ir a mi pueblo. Le dan una orden al hombre más poderoso de la tierra, comisionados por Jehová, diciendo: deja ir a mi pueblo. ¿Y sabes qué? El Señor nos ha hecho libres para que seamos capaces y que podamos enfrentar la oposición ante la que nos vemos rodeados. Dios nos da el poder y nos da la capacidad para enfrentar a faraones o faraonas, no sé. Deja ir a mi pueblo. Y Faraón respondió diciendo: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Ahora, esto me llama la atención. 400 años rodeado de hebreos. Todos los hebreos que por tradición eran amantes de Jehová y que cumplían con ritos del Señor y que realmente enseñaban a sus hijos las cosas de Dios. Pero 400 años en los que el nombre de Dios no fue conocido por Faraón. ¿Quién es Jehová? ¿Qué Dios me estás hablando? ¿Quién es ese Yahvé? ¿Quién es esa persona? Yo no lo conozco. Y como ese Dios no lo conozco y no le presento reverencia, entonces yo no os voy a dejar ir. ¿Y sabes qué? Es el momento, y Dios nos ha hecho libres para que podamos dar a conocer a nuestros problemas, a nuestras circunstancias, a nuestros faraones o a la oposición, o llámalo como tú quieras. Es tiempo de darle a conocer a tus problemas quién es el Señor. Es tiempo de dar a conocer a Jehová en medio de la opresión y en medio de la esclavitud. Podemos dar a conocer el nombre de Jehová. El error más grande de la iglesia es acostumbrarse a la esclavitud y callar el nombre del Señor. Por eso la palabra de Dios dice que el nombre de Jesucristo está sobre todo nombre que se nombra, y su nombre será exaltado hasta lo sumo para que toda rodilla se doble delante de Él. Mira, si hay un nombre que tiene que sonar en tu casa, es el nombre de Jesús. Si hay un nombre que tiene que sonar en tu vida, es el nombre de Jesús. Y el problema está cuando Jesús no suena. Cuando Jesús no suena en casa y no suena en tu vida. Cuando Jesús no suena, va a empezar a sonar otra cosa. Va a empezar a sonar otros nombres. Y harás de circunstancias, y harás de problemas, y harás de oposición, o harás aún del propio enemigo más grande que el Señor que tú tienes en tu corazón. Porque el Señor nos hizo libres para enfrentar la oposición. Y ¿sabes qué? Ayer estuvimos hablando en los jóvenes y no podía dejar pasar la oportunidad para compartir algo de lo que ayer hablamos. No todo, pero algo. Porque el Señor quiere que tú y yo aprendamos a enfrentar gigantes. Y si hablamos de gigantes en la Biblia, tenemos que hablar de David. Y la historia de David y Goliat es conocida por todos. Por eso no la vamos a leer, pero si tú la quieres leer, 1 Samuel capítulo 17 nos narra la historia de David y de Goliat.
Goliat, un gigante de casi 3 metros, que se para en un monte frente al pueblo de Israel que sale a la batalla. 40 días por la mañana y por la tarde para amenazar, para mofarse y para desafiar al pueblo de Israel, diciendo: ¿para qué? Esto es lo que decía el gigante. ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿Para qué os habéis formado en esta mañana? Si alguno de vosotros puede vencerme, nosotros seremos vuestros siervos. Pero si yo venciere al hombre que deis para pelear conmigo, entonces ustedes nos servirán. 40 días en medio de un valle entre 2 montes, un gigante desafiando a todo el ejército de un pueblo. Y dice la Biblia que todo el ejército estaba atemorizado y con cobardía por las palabras de Goliat. Ahora, hay algunas cosas que ocurren aquí, voy a ir muy rápido, pero hay algunas cosas que ocurren aquí y algunas cosas que te ocurren a ti y a mí cuando enfrentamos gigantes. Cuando cada día, por la mañana y por la tarde, recibes amenazas, desafíos o mofas o burlas, cuando cada día te encuentras con situaciones que parece que te superan, hay alguna reacción que puede haber en nuestra carne, en nosotros, como la había en el pueblo. Mira, el primer error del pueblo era que el pueblo se quedaba observando. Porque el pueblo todas las mañanas daban un grito de guerra. Imagínate, tú vas a la guerra por la mañana, desayunas el café, la magdalena, la desayunas, y después de desayunar te preparas, te vistes, te pones la armadura y todos gritan a pelear. Y llegan a la cima del monte y todos se colocan, arqueros por un lado, escuderos por otro lado, no sé, todo lo que haya, así, todos se forman y ahí se quedan. Entonces salía el gigante. ¿Para qué os habéis puesto? Hora de comer, nos vamos a comer. Volvían, formaban y salía el gigante. ¿Para qué? Un día, otro día. Formando y observando, mirando. El gigante. Hoy está más enfadado que ayer. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer? Y miles de hombres temiendo a la voz de un solo hombre. Pero me llama la atención esto. Cada día formando, cada día pasando lista. Presente, estoy aquí. Gigante. ¿Y sabes cuál es el problema de muchos de nosotros a la hora de enfrentar gigantes? Que el gigante aparece, porque los gigantes van a venir. David siguió enfrentando gigantes, la historia no terminó con Goliat. El gigante va a venir, pero el problema de muchos de nosotros es que formamos y creemos que por formar la batalla está ganada. Te lo digo en otras palabras, creemos que por estar en la iglesia ya la historia está solucionada. Pero estar en la iglesia es formar. Es decir, aquí estoy. Es decir, bueno, vale, estoy preparado, quiero hacerlo. Pero no te puedes quedar mirando tus problemas. No te puedes quedar observando cuán grande es ese monte o cuán difícil es la circunstancia. Porque el Señor nos llamó a ser analizadores y observadores. El Señor nos llamó a ser vencedores y removedores de montañas. Pero Israel se queda observando y como resultado de observar comienzan a escuchar lo que el gigante dice y todo lo que el gigante dice ellos se lo creen. Se creen la voz del gigante que está diciendo mentiras porque está diciendo cosas que no tienen lógica. Está diciendo que ellos son peores, pero todo Israel es más fuerte que un gigante, seguro por grande que sea el gigante. Pero ellos están creyendo a la voz del gigante y viven 40 días de temor, 40 días de miedo, hasta que un día de esos aparece David, un muchachito de unos 17 años que va a llevar el almuerzo a sus hermanos. Y la Biblia, hay varias cosas interesantes de David aquí. Dice, primeramente dice David en este texto, que fue con sus hermanos a la guerra, pero luego tuvo que volver para cuidar las ovejas de su padre. Entonces un día, pasados los días, su padre le pidió que fuera a llevar alimento a sus hermanos y dejó las ovejas de su padre a cargo de otra persona para que las cuidase, y entonces fue a llevar los alimentos a sus hermanos. Y cuando fue a llevar los alimentos a sus hermanos, dice la Biblia, se oyó el grito de guerra y todos fueron a la orden de batalla. Entonces David, dejando el almuerzo en manos del que cuidaba el bagaje, se dirigió a donde estaba la acción. Porque David era pastor de ovejas, pero con corazón de rey. Y hay algunas cosas que hacen de David la persona perfecta para derribar gigantes. Lo primero que yo veo en David en esta escena, esto es una aplicación aparte, pero lo estoy intentando resumir. Lo primero que veo en él
es que David es fiel en su casa. Porque David va con sus hermanos a donde está Saúl, pero luego vuelve. ¿Por qué? Porque tiene una responsabilidad. ¿En dónde? En su casa. Y curiosamente, cuando su padre le dice de ir a la guerra, cosa que seguramente la anhelaba en su corazón, porque su corazón estaba allí, él no deja las ovejas desamparadas, sino que busca a alguien para que cuide de esas ovejas, porque ¿sabes qué? David es fiel en su casa. Jesús dijo, si tú eres capaz de ser fiel en lo poco, yo voy a poder ponerte sobre mucho. Y el error de muchos al enfrentar gigantes es que quieren vencer circunstancias externas, quieren arreglar los problemas del mundo cuando no son fieles en su propia casa. ¿Cómo podrá gobernar la casa de Dios aquel que no aprende a gobernar bien su propia casa? ¿Cómo podremos arreglar circunstancias difíciles si no aprendemos primero fidelidad en lo diario? Si no aprendemos a amar a nuestra mujer como Cristo ama a la iglesia, a enseñar a nuestros hijos. Te estoy hablando de la importancia de ser fiel en lo que Dios ya ha puesto en tu mano. Porque cuando somos fieles en lo poco, cuando hacemos lo que tenemos que hacer, Dios nos está preparando, aún sin saberlo, para pelear contra gigantes. Y no solo eso tiene David, sino que David también aprende obediencia. Es obediente. Porque cuando su padre le dice de volver, él vuelve. Y cuando su padre le dice de ir, él va. Y qué importante es para poder enfrentar gigantes, primero aprender obediencia. Qué importante es para estar en autoridad, primero estar bajo autoridad. Porque no podrás enfrentar gigantes si en tu vida hay desobediencia, si en tu vida hay desorden. Y hay otra cosa interesante de David aquí. Voy muy acelerado, pero me tienes que aguantar. Hay otra cosa interesante. Y es que cuando él llega allí, su hermano le habla. ¿Qué esperas tú de tu hermano? Más si le llevas comida, que no es malo, ¿no? Oye, qué bien, David, nos has traído un poco de chorizo y un poco de salchichón ibérico. Qué bueno, ahora sí que vamos a poder pelear contra el gigante. No, ni mucho menos. Eliab lo ve, que es su hermano mayor. Eliab resentido todavía por eso de que Dios no lo eligió para ser rey quizás. Y le dice, ¿qué haces aquí, David? ¿Y dónde has dejado esas ovejuchas que tienes en el desierto? Yo sé que tu corazón tiene malicia y que has venido aquí con una doble intención. Eso le dice el hermano de David. David prestando ayuda, siendo obediente, siendo fiel, esperando su tiempo, no adelantándose, a pesar de tener un corazón para pelear. Él está cumpliendo con su responsabilidad, está sirviendo a sus hermanos, y su propio hermano le dice, hay malicia en tu corazón y tú no debes estar aquí. ¿Y dónde está ese trabajo estúpido que tú haces? ¿Por qué no vuelves a la casa de tu padre? Y realmente es lo que ocurre. Cuando tú y yo somos fieles en lo poco y somos obedientes en lo presente, en lo de hoy, nos encontraremos ante el menosprecio de aquellos que nos rodean muchas veces. Jesús, sin ir más lejos, fue menospreciado. Gente de las que esperamos quizás aprobación y lo único que sueltan son mentiras. Pero ¿sabes lo que hace David? Él dice, ¿qué hablas? Léelo esta tarde cuando te sientes en el sofá y pongas la película de Antena 3, que siempre es muy mala. Mejor lee la Biblia. Y le dice, ¿qué haces, Eliab? ¿Qué dices con tu boca? Y dice que David se apartó de él. Y quiero decirte que para enfrentar gigantes y vencerlos, tienes que apartarte de aquellos que te menosprecian. Y tienes que apartarte de aquellos que siembran incredulidad, mentiras y dudas en tu corazón. Amén. Amén. Un gigante y un muchacho, ¿no? Y quizás lo más interesante de la historia de David y Goliat es cómo David vence al gigante. Y yo decía ayer que hay dos cosas a David que le llevan a tener la victoria sobre ese gigante. Una, seguramente hay más, pero dos que yo te digo hoy. Una es la visión. La visión. David es un hombre de visión. ¿Por qué te digo esto? Bueno, es muy sencillo. Todo el pueblo de Israel, cuando se acercaba a pelear la batalla, ¿qué es lo que veía enfrente? Un gigante. ¡Wow!
gigante, 3 metros de largo, jabalina con punta de 6 kilos, espinillera de 2,5 kilos cada una coraza más grande. ¡Wow! Gigante. Y todos atemorizados. Pero cuando David llega por la mañana con el almuerzo de sus hermanos y lo deja con el hombre que cuidaba del bagaje y se acerca y dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no hay pelea? ¿Por qué no hay acción? ¿Dónde está Bruce Willis? ¿Qué está pasando aquí? Y llega allí y ve salir ese hombre al otro lado del monte y David lo mira y el hombre suelta el discurso de cada mañana. ¿Y ¿saben lo que ve David? David no ve un gigante. David lo que ve es, ¿quién es este incircunciso? Porque él no ve un gigante. Él ve un incircunciso para que amenace a los escuadrones del Dios viviente. Oh, David tiene visión. David está viendo con otros ojos. Macho, tienes que ir al oculista si te estás peleando con gigantes todavía. Porque vencemos a los gigantes cuando aprendemos a ver como Dios ve. Y lo que David ve en ese bicho que se acerca todas las mañanas y todas las tardes es que ese bicho o ese hombre o ese lo que sea no tiene a Dios de su parte. Y hay un pueblo enfrente que tiene a Dios de su lado. Y la ecuación es sencilla. Si yo tengo a Dios y Él no lo tiene, yo voy a vencer. Ahora tú aplaudes y está fantástico. Pero ¿cuántas veces ves mal? ¿Y cuántas veces ves demasiado al gigante? No veas lo que me está pasando. Y hermanos, tenemos que desarrollar el corazón de David, que sí que ve el problema, pero lo ve desde la perspectiva de Dios. Este es un incircunciso. David tiene visión y es lo primero que necesitamos para poder vencer. Lo segundo que necesitamos, y para mí, y hay más cosas, ¿no? Pero para dejarlo aquí. Mira, David quiere pelear, va al rey, se ofrece, dice, yo voy a pelear contra él, no tema, oh rey, yo voy a hacerle frente. Tú eres un muchacho, sí, bueno, y el rey dice, está bien, te voy a ceder mi coraza. Y David se pone la coraza, se la embucha entera, y empieza a andar y dice, yo no he practicado lo suficiente, no sé hacer esto, no puedo ser como tú, no puedo vestir, hacer las cosas que tú haces. Entonces dice que David se fue de la presencia del rey y se ciñó su saco pastoril y fue al arroyo y tomó 5 piedras y la honda en su mano y corrió a la línea de batalla. Mira, había un pueblo entero que llevaba 40 días formando para la batalla, pero solo un hombre, un muchacho, estuvo dispuesto a correr a la línea de batalla, porque las batallas no se ganan desde la formación, se gana cuando tú corres, cuando tú enfrentas. Por eso es importante que cuando hay un gigante delante tuyo, cuando hay una circunstancia, una situación, no te quedes mirándolo embobado, absorto por lo que te está ocurriendo. Es importante que tú corras hacia adelante, hacia la línea de batalla, sabiendo que Dios está contigo. Ahora, David va con lo que tiene. Y David va con lo que él es. A David le dice, mira, para vencerle necesitas una coraza. Y él dice, no, para vencerle necesito lo que yo tengo, lo que yo soy. Y en Moisés pasa algo curioso. Porque Moisés le dice al Señor, ¿cómo voy a hacer para liberar a tu pueblo? Y Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés dice, ¡un palo! ¿O no? Un palo. Una vara. Y David, que le intentan enfundar una coraza que no está hecha a su medida, dice, yo cojo mi saco, cojo unas piedras, cojo mi honda y me lo cargo. Ahora, ¿qué enseñanza hay detrás de todo esto? Hermanos, que tú vencerás tus gigantes y tú superarás las circunstancias que se vienen presentando a Faraón o al que sea. Tú vencerás con lo que tienes en tu mano, con lo que tú eres. Hay gente que cree que para vencer tiene que ser como el otro. Si yo hablara como tal, si yo hiciera como tal, si no... No. Dios usará lo que tú eres, lo que tú tienes para darte la victoria. Si estás dispuesto a ponerte en sus manos. Entonces no pretendas ser como los demás. No pretendas
simplemente imitar lo que otros hacen para que vaya bien. Esto no es matemática. Aquí lo que vale es que nuestro corazón esté conforme al corazón de Dios y que nosotros sepamos que nuestra vida está a su disposición y con lo que tienes en tu vida, sea poco o sea mucho, Dios te va a dar la victoria. Con 5 piedras y sobraron 4. Visión y saber lo que tienes para vencer tus gigantes. En 2 Samuel 21-22 dice, al final casi de la vida de David, estos 4 filisteos eran descendientes de los gigantes de Gat, pero David y sus guerreros los mataron. David tuvo que seguir enfrentando gigantes toda su vida. Y en el versículo 21 dice que a David le faltaron las fuerzas y por poco un gigante lo vence, pero los que estaban con David vencieron al gigante por David. Su sobrino y algunos que le rodeaban aprendieron también a vencer gigantes. Y ¿sabes qué? Nos gusta mucho que venzan gigantes por nosotros. Nos gusta mucho estar por debajo de David. Ah, no, que oren por mí, que lo hagan por mí. Y está bien, hay tiempos para eso. Hay tiempos en los que las manos en alto de uno te dan la victoria. Las manos de un líder te ayudan a avanzar. Pero hay tiempos donde tú tienes que aprender a enfrentar y a vencer. Lo que quiero decirte hoy es que Dios te ha hecho libre para enfrentar a Faraón, para enfrentar a Goliat y para vencer en el nombre poderoso de Jesús. Mira, hay una frase que leí el otro día y me gustó. Y esta frase dice, los sueños extraordinarios se vuelven realidad cuando alguien ordinario tiene una extraordinaria cantidad de determinación. Si algo necesitas para alcanzar aquello que Dios ya ha prometido, es determinación. Y Moisés y Aarón, en el versículo 3, dice, ellos le dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado y iremos ahora camino de 3 días en el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga con nosotros, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Faraón les dice, mira, no os voy a dejar ir. Y Moisés y Aarón dicen, nosotros iremos y ofreceremos y le haremos fiesta. Eso se llama determinación. Es lo mismo que hablábamos semanas atrás de Daniel y sus amigos. Dios puede librarnos y si no nos libra, tampoco adoraremos la estatua que tú has creado. Eso es determinación. Eso es saber para qué estás. Y Dios nos ha hecho libres para ser un pueblo que le adora, que enfrenta gigantes, y para ser un pueblo que le celebre fiesta. Dios le dijo a Moisés que dijera a Faraón, deja ir a mi pueblo para celebrarme fiesta en el desierto. Y ante la negativa de Faraón, Moisés y Aarón, mejor dicho, dice, mira, tú dices que no, pero nosotros iremos y ofreceremos. Nosotros lo haremos, porque Dios está con nosotros. ¿Y sabes qué? Dios es un Dios que quiere que su pueblo, y ha hecho libre a su pueblo, para que le celebre fiesta, para que celebre su nombre. Y Dios instauró fiestas en su pueblo, para que su pueblo supiera regocijarse en el Dios de su salvación. Y hermanos, quiero decirte hoy que el Señor nos hace libres para poder vivir llenos de gozo. La Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si en algo consiste el reino de Dios, es poder vivir lleno de gozo. Poder vivir lleno del gozo del Señor, el gozo que se convierte en nuestra fuerza, el gozo que permanece en las pruebas, el gozo que aumenta cuando superamos circunstancias, el gozo que solo Dios puede dar y nadie puede quitar. Ese gozo es el gozo con el que Dios quiere que viva su pueblo. El Señor dice en Isaías, ustedes verán el fruto de la aflicción, el fruto del tiempo difícil y os gozaréis, porque tenemos un Dios de gozo. Y el Señor quiere, y estoy seguro, lo dije hace un tiempo, pero lo vuelvo a decir, el Señor quiere que aprendamos a vivir con gozo.
Yo quiero un pueblo que me celebre fiesta. Así que lo voy a hacer libre. Porque si Dios te ha hecho libre, puedes celebrar. No, es que yo no tengo motivo para celebrar. Mentira del diablo. Si Dios te ha hecho libre, puedes celebrar. Puedes celebrar. Mira, los tiempos de decadencia espiritual en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Dios, fueron tiempos donde no hubo fiesta. Entre otras cosas, ¿no? Pero cuando el pueblo estuvo mal espiritualmente, eran tiempos sin fiesta, sin celebración. Y quizás llevas mucho tiempo sin celebrar, sin hacer fiesta a Dios en tu vida. No estoy hablando de saltar en un culto. Las expresiones de adoración pues son libres y diversas, no hay ningún problema. Estoy hablando de una actitud en el corazón. Quizás llevas tiempo sin vivir con gozo, con fiesta, con alegría. Por encima de Goliat y por encima de Faraón. Quizás llevas tiempo en el que el reino de Dios en tu vida no es gozo en el Espíritu Santo. Y quiero decirte que si esto está pasando en tu vida, Dios no quiere que sea así. Dios no quiere que sea así. Dice el libro de Isaías, el Señor estará en medio de ti y se gozará contigo. Me gusta el Salmo 16, versículo 9 en adelante. Dice, por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción, tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Tú me llenarás, hay plenitud de gozo, dice nuestra Biblia, en tu presencia y delicias a tu diestra para siempre. El pueblo de Israel salió de Egipto celebrando a un Dios que estuvo con ellos. Y hermanos, tú y yo tenemos que salir de nuestra esclavitud. El apóstol Pablo dice, estad firmes y no volváis al yugo de esclavitud. No volváis a la depresión de la vida pecaminosa. No volváis a la vida sin Cristo. Manténganse firmes en la libertad que Cristo les ha hecho libres, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Han sido llamados a libertad. No para hacer lo que se os venga en gana, sino para celebrar a Cristo y para mostrar al mundo un Jesús vivo. ¿Y sabes qué? Donde hay vida, hay fiesta. Donde hay vida, hay alegría, hay gozo, hay salvación. El libro de Romanos, capítulo 5, dice que nos alegramos y nos gozamos cuando pasamos por diferentes pruebas, porque sabemos que la perseverancia produce firmeza de carácter, y la firmeza de carácter produce esperanza segura de salvación. Si de algo puedo estar seguro, es que en medio de mis pruebas, Dios es mi Salvador. Él es mi escudo, Él está por mí, Él está para mí. ¡Aleluya! Dale gloria a Él, dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria. Dale gracias. Dale gracias, dale gracias. Oh. Aleluya. Quizás te pasas demasiado tiempo observando tu gigante, midiéndolo, analizándolo. Quizás formas cada día para la batalla, te presentas allí queriendo plantarle frente a tus problemas, a tus circunstancias. Vas allí delante de Faraón reclamando lo que te pertenece. Pero al observar, al mirar el ambiente, al escuchar la negativa, al recibir el primer no, te vuelves atrás y abandonas y desistes y empiezas a escuchar comentarios que no tiene nada que ver contigo. Moisés, que trajo libertad a todo un pueblo y que les enseñó al pueblo a vivir amando a Dios, murió. Y al morir Moisés, el pueblo entró en luto. Durante 40 días el pueblo estuvo en luto y en depresión. Y Moisés tuvo que hablarle al hombre que estaba al lado de Moisés, llamado Josué, y le dice, mira, Josué, Moisés ha muerto. Ahora levántate tú y pasa este Jordán. Porque como estuve con Moisés
yo voy a estar contigo. Solamente te pido una cosa: esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé muy valiente, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y lo único que te pide el Señor, lo único que el Señor nos pide, es que nos esforcemos y seamos valientes para vivir una vida que le honre, una vida de adoración, una vida rendida a la suprema voluntad del Señor. Que seamos esforzados y valientes para enfrentarnos cada día a nuestros gigantes, o a Faraón, o a la oposición, o a lo que venga. Que seamos esforzados y valientes para seguir celebrando, aunque andemos en valle de sombra de muerte. Que seamos valientes y esforzados para mantener el gozo de la salvación, aun en las circunstancias más difíciles. Porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. El Salmo 23 dice: el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Donde quiera que tú vayas, Él va a estar contigo. Él está contigo. Porque Él te ha hecho libre del poder que el pecado tenía sobre ti. Y es tiempo de vivir en la fabulosa gracia de Dios, que nos permite una vida nueva, una vida extraordinaria, con problemas ordinarios, pero una vida en Cristo en condiciones. Y sabes que yo quiero animarte a vivir en Cristo en condiciones, porque el mundo necesita ver a Jesús y necesita verlo en ti. Mira, si tú estás enfrentando gigantes, o Faraón se te ha puesto muy duro enfrente, si estás con temor y con cobardía, y si quizás te está costando vivir rendido y consagrado al Señor, y hoy quieres que haya un punto de inflexión en tu vida, hoy quieres que aparezca la vida en tu vida para vencer, yo te voy a animar a que puedas venir aquí adelante para empezar hoy a vencer tu gigante. Tú has formado, hoy te has presentado a la batalla y está bien. Estás en el mejor lugar, pero hoy te invito a que corras a la línea de batalla para empezar a ganar esta batalla, para empezar a vencer, para empezar a ver las cosas que el Señor ha preparado para ti. Si esto tiene que ver contigo, ven aquí adelante, vamos a entregarnos al Señor, a rendirle verdadera adoración como hace tiempo que no lo hacemos. Vamos a decirle a Faraón que Dios está por nosotros y que es tiempo y tenemos libertad. Vamos a decirle a nuestros problemas: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Vamos a decirle: oh gran monte, oh gran monte. Vamos a hablarle a las circunstancias y a decirles: ¿quién eres tú? Porque el Señor nos ha entregado en nuestras manos la victoria, porque ya tienes todo lo que necesitas para avanzar, para ver sus planes cumplidos. Aleluya. Aleluya. Ahí donde estás, ahí en tu lugar, comienza a hacerlo por ti mismo. Comienza a enfrentar esos gigantes. Comienza a rendir tu vida en adoración. Capaz hay algo que hoy debes dejar en el altar. Capaz hay algo que amas demasiado y hoy debes decirle: Señor, te lo entrego. Quizás hoy tienes que convertirte en un verdadero adorador que pone en el altar aquello que más ama. Si es así, hazlo y honra a Dios con tu vida. Honra a Dios con tu ser, para que su nombre sea levantado sobre toda la tierra. Jesús, nuestra bandera, la victoria está en Jesús. Gracias damos a Dios que nos da la victoria. Te animo desde que levantes tus manos la victoria y dale adoración al Rey.
en Jesús nuestra bandera. Entrégale aquello que más amas. La victoria está en Entrega tu vida al Señor una vez más. Gracias damos a Dios. Entrégale tu voluntad. La victoria. Él murió por los pecados, sepultado al tercer día, resucitó conforme a las Escrituras y apareció a muchos mostrando su gracia y su poder y triunfando en victoria. La victoria Ya está en Jesús nuestra bandera. La victoria. está en Jesús. Gracias damos a Dios que nos da la victoria. Aleluya. Vamos a hacer algo bien práctico hoy, es llevar la palabra al milímetro a este momento. Y lo primero que vamos a hacer hoy, convencidos de que Él ha descendido. De hecho, Dios descendió a nosotros en forma de siervo para salvarnos y hacernos libres. Él descendió realmente, oyó nuestro clamor, vio nuestra situación y descendió en Jesús para hacernos libres. Y si eso es verdad, ¿cuántos creen que es verdad? Amén. Si eso es verdad, como esos ancianos que vivían allí oprimidos, que vivían allí cegados, comenzaron a adorar. Comenzaron a decir, wow, Yahvé, wow, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. No sé, comenzaron allá a glorificar el nombre de Dios. No habían visto nada todavía. Seguían en Egipto. Había los mismos problemas. Estaba el mismo clima atmosférico. Estaba todo igual. Pero ellos adoraron. Y hoy quiero animarte a que lo primero que hagamos, sin la canción, puede que suene la música, pero sin la canción, es que le demos a Dios verdadera adoración. ¿Cómo es la verdadera adoración? Dándole tu corazón. Lo más profundo, lo más interior, lo más adentro que puedas ir de tu corazón, dáselo al Señor y comienza a hacerlo ahí donde estás, a tu forma, en tu manera, pero no te quedes callado. No permanezcas mudo delante de su presencia. Adora a Jesús, dale gracias, hónrale con tus palabras, con tu cuerpo, con tu ser, con tu vida. Vamos, iglesia, hazlo, porque al hacerlo el mundo conoce. Adora al Señor, adóralo. Levanta un cántico nuevo en tu lugar. Levanta un cántico de adoración, una oración nueva. No vivas por ritos, no lo hagas por costumbre. Adora a Dios. ¡Vamos! Te alabaré, Yeah. te glorificaré, te alabaré, vivo en Jesús. Jesús. Te alabaré, Te alabamos te glorificaré, y te adoramos, te Rey. alabaré, vivo en Jesús. Eres tú la única razón Yeah. de mi adoración, oh Jesús. Eres tú La esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado. Tu salvación me has regalado. Yeah. Yo ya hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. La. Te adoramos, Rey. Alabaré, vivo en Jesús. Hey. Te glorificaré y te alabaré. Vivo en Jesús. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices: en todo tiempo te alabaré? Decláralo en esta mañana, en todo tiempo. En todo tiempo te adoraré. Que se escuche tu voz diciendo al Señor: En todo tiempo te alabaré. en todo tiempo. En todo tiempo te adoraré.
En todo tiempo. En todo tiempo te alabaré. Vamos, iglesia. Adora a tu Rey, al que te hace libre. En todo tiempo te adoraré. Vamos, iglesia, dilo. Levanta tu voz a Él. En todo momento, Dios, en todo tiempo te alaba. En cada situación, Señor. Te alabaré y te alabaré. Glorifícale, glorifícale, glorifícale. Él ha sido bueno. Él está por ti. Te adoramos, Rey. Quizás enfrente tuya hay gigantes. Quizás enfrente tuya hay situaciones que te dicen que no vas a salir, que no vas a escapar, que no vas a avanzar, que todo lo que dices es parte de un sueño que no puede ser real. Quizás hay situaciones que te invitan a creer que los propósitos de Dios con tu vida no se cumplirán. Pero hoy el Señor Jesús te hace vivir en libertad para que enfrentes ese gigante. Y me gustaría que todo aquel que está enfrentando una situación diaria, cotidiana, una situación que se repite día a día o mes a mes o semana a semana, llámese como se llame. Quizás estás luchando contra un pecado que vuelve, quizás estás luchando contra una situación familiar o con algo emocional, o quizás estás luchando contra alguna situación económica, aquello que está viniendo a tu vida una y otra vez y te amenaza y te quita las fuerzas y te infunde temor. Si tú estás luchando, enfrentando a algún gigante, ahí donde estás, levanta tu mano. Y hoy vamos a hacer una oración juntos. Vamos a enfrentar esa circunstancia. Vamos a ponernos enfrente. Vamos a resistir al diablo. Porque Jesús se presentó delante de todo principado y toda potestad y la venció en la cruz del Calvario. Por eso podemos pararnos en el nombre de Jesús. Y si hay algo en tu vida allí, di conmigo en esta mañana: Señor Jesús, yo creo en lo que tú has hecho en la cruz del Calvario. Yo sé que estás conmigo y sé que me has dado libertad. Por eso en esta hora me enfrento a la enfermedad, a la escasez, al problema, a la situación que vivo, para decir en el nombre de Jesús que estás derrotado, que yo he vencido por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Yo me levanto en el poder del Espíritu de Dios para ser valiente y destruir gigantes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay victoria en el nombre. Vamos, dilo. ¡Ey!